Hermanos, les invito a abrir la palabra en esta tarde, entonces, para estar deteniéndonos en ella. Isaías, vamos al capítulo 26 del libro de Isaías y vamos a estar tomando lectura del texto 1 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pésase el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, la cual damos gracias a Dios por su palabra. Amén. El capítulo 26 de Isaías, hermanos, forma parte de un cántico profético precioso de victoria que el pueblo de Dios entonará cuando el Señor establezca plenamente su reino. Ahora, en medio de un contexto, fíjese, de juicio sobre las naciones, el profeta Isaías dirige la mirada hacia algo muy importante. ¿Qué es? Bueno, él va a dirigir la mirada hacia la seguridad, hacia la paz y la esperanza que Dios, hermano, reserva para quienes confían en Él. Y esto es un aspecto muy importante, porque este pasaje va a, si usted se ha detenido, va a revelar una gran verdad, que es que la verdadera paz no depende de la ausencia, podemos decir, de conflictos. No depende de eso, sino de la presencia y el gobierno de Dios en nuestra vida. La paz personal nuestra, hermanos, depende de esa presencia que nosotros hemos decidido por el ejercicio de nuestra voluntad creyendo en el Señor. Esa presencia que gobierna nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón es la que produce, es la que puede generar una paz que muchas veces, diría yo la mayoría, nuestra intelectualidad no puede razonar. Por eso la iglesia y el creyente, como dice la palabra, encuentra paz en medio de la tormenta. Y humanamente decimos, ¿cómo es posible esto? Es posible por lo que acabo de señalar, por esa presencia. Isaías dirige su mirada hacia allí. Y mire, nosotros vivimos en una sociedad y en un mundo que busca permanentemente seguridad, porque es insegura, y busca permanentemente su propia fortaleza. Sin embargo, hermano, el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, encuentra su refugio ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Porque es imposible fuera de Él.
Ahora, lo primero que vamos a mirar la palabra y lo primero que encontramos en el texto 1 y 2, Isaías nos dice que Dios es la fortaleza, fíjese, inexpugnable. Quiere decir que no puede ser vencido, que no puede ser conquistado y que no puede ser derrotado de su pueblo que es en Dios. Dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Cuando nosotros vamos a la historia, antiguamente, en los tiempos de Isaías, una ciudad se destacaba por su fuerza, por su fortaleza, porque era protegida por aquella muralla que era muralla fortificada, cuando hablamos de construcción. Y antiguamente las ciudades dependían de esa muralla que de alguna manera protegía al pueblo que estaba detrás de ella. Por lo tanto, la seguridad de sus habitantes dependía de la resistencia que podía tener o no esos muros altos fortificados, porque era la defensa que tenían. Sin embargo, cuando miramos la palabra del Señor, fíjese que Isaías presenta una ciudad diferente acá. ¿Y qué está señalando? Él está hablando acá de murallas que no son de piedra. Él está hablando de una protección que es de la salvación misma de Dios, que protege a aquellos que han creído en Él, que les brinda seguridad en un mundo inseguro, que le brinda dirección en un mundo desorientado. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y así lo presenta Isaías, porque él está hablando de murallas que no son de piedra. Está hablando que la salvación y el cuidado y la protección vienen de Dios mismo. Y esta palabra que él utiliza, fíjese, salvación, no se limita solamente al rescate espiritual. Está hablando de una protección personal, porque Dios es un Dios personal. Está hablando de una protección, hermano, importante en nuestra vida, de liberación, de victoria. Y cuando él señala en el texto 2 allí, cuando él dice de abrir las puertas, es un llamado para que entre la gente justa. Y no enseña acá una salvación por obra, no está diciendo eso. Él describe a un pueblo que necesita y que debe vivir por fe. Pero además de eso, está hablando de un pueblo cuya conducta debe reflejar la confianza en el Dios que dice creer. Amén. Y allí donde está la bendición de Dios. Hermanos, la mayor seguridad del creyente no está en sus recursos. La mayor seguridad del creyente está en la salvación que Dios nos ha concedido. Amén. Dios nos ha dado un tesoro, mire, que sería imposible que nosotros pudiéramos pagar. Es gratuita. No lo merecíamos, pero Él en su grande amor y misericordia lo quiso hacer. Por lo tanto, todo aquel que quiera recibir esta gracia de salvación, lo único que tiene que hacer es creer. Mire usted, nada más. Y acercarse a Dios. Y allí encuentra justamente esto. Ahora, hermanos, nosotros estamos en una sociedad donde muchos construyen murallas porque creen que allí está la seguridad y entonces construyen sus propias murallas. Algunos con dinero, otros con prestigio, otros van detrás del poder y piensan que detrás de esto tienen salvación y protección. Sin embargo, Isaías presenta algo muy distinto. Porque cuando llegan las tormentas serias de la vida, todo eso se cae. La economía se puede quebrar, el prestigio puede desaparecer, ¿no es cierto? Y el poder se desvanece. Cuando vienen las tormentas de la vida, solo la salvación del Señor permanece firme. Amén. Y esto es la realidad que presenta Isaías. ¿Por qué?
Porque, hermano, nuestra verdadera fortaleza sigue siendo Dios. Amén. Su fortaleza personal sigue siendo Dios. Dios, que está permanentemente activo a nuestras necesidades. Isaías lo presenta de esta manera. Pero además, miremos, en segundo lugar, Isaías va a hablar de algo, hermano, maravilloso, y es que la paz perfecta, mire, es el fruto de una mente que confía en Dios. Texto 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento, ¿qué? En ti persevera. La razón, porque en ti, ¿qué? Ha confiado. Y esta expresión en hebreo es una repetición. Se repite la palabra paz y paz. Y esa repetición que aparece, hermanos, en hebreo, está intensificando la idea de una paz completa, de una paz plena y de una paz permanente. ¿Y qué necesario es hoy? La paz, como en todos los tiempos. Más que nunca en esta sociedad hoy presente, que es una sociedad, cuando usted toma lectura, en cuanto a los seres humanos, neurótica, es una sociedad insegura, es una sociedad ansiosa. Y yo creo que es la época donde más se consume ansiolíticos. ¿Por qué? Porque está señalando algo. Porque hay un problema de fondo. Porque los seres humanos en sociedad, hermanos, llegan a las tormentas de la vida, como señalaba en el punto anterior, y no saben para dónde arrancar. Porque en todas las cosas que mencionamos, creen que puede haber seguridad, que puede haber protección, que puede haber salida, pero de pronto se encuentran sin salida, porque el mismo sabio en la palabra del Señor nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de destrucción. ¿Se da cuenta? Cuando Isaías habla, está hablando de algo muy importante. Está hablando de una paz completa, integral, una paz mental, emocional, física, plena, permanente. Él no está hablando acá, hermano, simplemente de una tranquilidad emocional. Él no está hablando de una tranquilidad emocional. Él describe un estado de seguridad interior producido por la comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire qué importante es la comunión con Dios. Porque cuando estamos en íntima comunión con Dios, hermano, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que somos como persona, encuentra la paz, aún en un mundo que no la tiene. Gloria a Dios. Encuentra dirección, seguridad, una paz que es tan importante. Qué, hermano, tremendo y qué importante es tener paz. Quizás nos puede faltar muchas cosas o algunas cosas en la vida, pero es terrible una persona que no tenga paz. Y por eso la palabra del Señor nos habla con tanta claridad. Fíjese lo que dice. Hay una condición clara que no la podemos pasar por alto. Cuyo pensamiento, ¿qué? En ti persevera. Esa es la parte nuestra. Dios se describe en la palabra como príncipe de paz. ¿No es cierto? Y lo hemos recibido en nuestra vida, lo hemos recibido en nuestro corazón y queremos que este príncipe de paz esté en nuestra vida y está. Pero hay una parte que es nuestra. Y es lo que señala Isaías. ¿Cuál es? Porque acá la palabra pensamiento nos está señalando cosas importantes. No solamente la mente
sino el propósito, pero además de eso la disposición de nuestro corazón. Quiere decir que Él está diciendo, cuando dice, cuyo pensamiento en ti persevera, está apelando y llamando a que nosotros como hijos de Dios tengamos presente que nuestra mente, que el propósito de nuestra existencia de vida, hermano, y que nuestra disposición interior se dirijan hacia Dios. En ti persevera. ¿Qué es perseverar? No está hablando Él, hermano, pensar ocasionalmente de Dios. Isaías no está diciendo que hay que pensar, en Dios en ocasiones. No, Él está señalando la gran oportunidad que tenemos nosotros de conocer a Dios, hermano, y está diciendo, esto se trata de mantener la mente continuamente enfocada en Dios. Y qué importante es una mente enfocada para la vida. ¿No es cierto? Por eso es el llamado a la iglesia de parte del Señor para que su iglesia pueda enfocarse en Dios. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos absolutamente todo para la vida aquí abajo. Tenemos dirección, guía, consuelo, fuerza, renuevo. Tenemos absolutamente todo. Y ni que hablar de lo que Él está hablando, de la paz. Por eso Isaías concluye en algo importante. Dice texto 4, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está ¿qué? La fortaleza de los siglos. ¿Vio? Nosotros que somos seres humanos frágiles, débiles, pero cuando nos enfocamos en el Señor, hemos creído en Él y nos esforzamos cada día para creerle a Él, para creer en su palabra, en el medio de la rutina nuestra de la vida, en nuestras luchas personales, en nuestras historias de vida, en todo lo que es el ser humano, con nuestros sentimientos a flor de piel, pensamientos, que entramos, que salimos, que tenemos responsabilidades, que tenemos actividades, pero no podemos desenfocar nuestra vida espiritual, porque somos seres espirituales y respondemos espiritualmente. Por eso la palabra nos habla a que podamos estar enfocados. Dios es el que me da la vida. Cada día que despierto es por gracia y misericordia de Dios. Cada día que salgo a la calle a mis responsabilidades es la gracia de Dios que está sobre mí, que me da un día más de vida para que yo pueda salir a mis labores, a mis compromisos, a hacer las cosas que tengo que hacer, volver. Todo eso es la gracia de Dios que cae sobre nuestras vidas y por lo tanto tengo que ser no solamente agradecido, sino entender que todo lo que hago es por la gracia y el poder de Dios y la misericordia de Dios que nos otorga eso. Por eso, fíjese que la palabra dice ¿qué cosa? Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor ¿qué está? La fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué estamos hechos. Dice la palabra que Él se acuerda que somos polvo, tierra. Y por eso necesitamos fuerza en el caminar de la vida. Nadie es inmune al dolor, al sufrimiento, a las luchas, a las dificultades, a las pruebas. Hermano, el ser humano lucha, se desgasta, se cansa, sufre. Pero la gran diferencia es que tenemos al Señor y nuestras luchas, nuestro sufrimiento, nuestras pruebas, Él está con nosotros y nos da la dirección para que nosotros podamos encararlo de la manera que Él nos indica en su palabra. ¿Para qué? Para que no decaiga nuestra fe. Amén. Para que entendamos que dependemos de Él y para que sepamos que Él tiene un propósito con nuestra vida y nos quiere llevar hacia Él. Gloria al Señor. Y que, hermano, el tiempo nuestro tan precioso no se diluya en otras cosas efímeras, sin peso eterno. Y ese es el amor de Dios. Confiad en Él. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Dios es eterna. Por eso Él dice allí en el texto 4. La fortaleza de Dios nunca se deteriora.
La fortaleza de Dios nunca falla. Es una gran verdad espiritual. Hermano, la paz del creyente nace de una confianza constante, fíjese, en el carácter inmutable de Dios. Amén. Mire, hoy por hoy la ansiedad crece y crece. ¿Y sabe por qué más crece todavía en los seres humanos? Porque la mirada permanece en los problemas. Más en los problemas. Y la persona se mete más en el problema, más en el problema, más en el problema, y solamente el problema, y la ansiedad crece, crece, crece. Y no quiere decir que seamos irreales. Si hay un problema, hay que solucionarlo desde ese lugar. Pero la iglesia y el creyente y el Hijo de Dios, la paz de Dios que habla Isaías, crece cuando nuestra mirada permanece en el Señor. Nuestra mirada tiene que permanecer en Dios. Amén. Y Dios va a llenar nuestra vida de paz. Gloria al Señor. En el texto 5 y texto 6 encontramos otra de las cosas importantes que menciona Isaías. Mire, Dios humilla al orgulloso y exalta al humilde, ¿no? Esto es algo que recorre toda la palabra. Dice el texto, porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Y acá Isaías presenta, fíjese, un fuerte contraste, ¿no? Muy importante a tener en cuenta. Las ciudades orgullosas eran poderosas en su construcción, pero además de eso eran símbolo de poder humano y además una gran rebeldía contra Dios. Dice, serán humilladas. En cambio, los pobres y humildes caminarán sobre ellas. Y este es un principio, como decía, que atraviesa toda la palabra del Señor. Pero hay algo importante. Dice que Dios da gracia a los humildes. Amén. Da gracia a los humildes. Es un principio esto bíblico y de vida. Usted no se da cuenta que cuando usted escucha a alguien que es medio orgulloso, usted ya cambió el semblante. Pero cuando usted escucha a alguien que lo ve con humildad, porque eso se nota, se ven las palabras, las actitudes, usted dice, es agradable estar con esta persona, ¿no? Automáticamente pasa eso. Y es un principio que Dios estableció. Imagínense que si Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, imagínense. ¿No? Es un principio. Y acá Isaías está señalando eso. ¿Por qué? Porque él está diciendo que la autosuficiencia siempre termina en la ruina. Siempre. Siempre termina en la vergüenza, la autosuficiencia, la actitud orgullosa, ¿no? Eso está diciendo. Pero él está diciendo al pueblo, la dependencia de Dios, miren, conduce a la exaltación. Cuando alguien es humilde en su actitud, en sus palabras, en sus condiciones, dice Isaías, bueno, será exaltado en el tiempo señalado por Dios. Es decir, Dios va a bendecir esa vida que se humilla delante de Él. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios derriba toda confianza humana. Nosotros no caminamos en nuestra propia fuerza en cuanto a la fe, sino que aprendemos a depender únicamente del Señor. Amén. Ahora, la humildad no consiste en pensar menos de nosotros mismos. Consiste en ¿qué? En reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, proviene por gracia de Dios. Amén. Proviene por gracia de Dios. Y Dios bendice nuestro caminar. Gloria al Señor. Texto 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pisas el camino del justo. Y acá vemos que Dios dirige el camino de aquellos que han creído en Él. Cuando nosotros leemos esta palabra en el texto 7, pesas, está transmitiendo acá una idea, que es la idea de allanar, de nivelar, de hacer recto un camino, porque Él está hablando de camino, fíjese. Y en los tiempos de Isaías, en la antigüedad, los caminos eran difíciles. No eran caminos fáciles para transitar. Eran caminos llenos de obstáculos y caminos, aparte de eso, peligrosos.
Y por eso Isaías dice esto. Él está declarando que Dios prepara el camino para aquellos que caminan en obediencia a Él. Amén. Hay gente que quiere abrirse camino a los pechazos. ¿No ha visto esto? Hay gente que quiere tirar las puertas abajo. Hay gente que quiere ir o sí por ciertos caminos y derribarla en su propia fuerza. Sin embargo, aquellos que aprenden a esperar y a confiar en Dios y a lo que dice acá, ¿qué es lo que hace Dios? Allana los caminos, abre la puerta para que pueda pasar el justo. ¿Qué diferencia de derribar una puerta a la fuerza a que alguien nos abra la puerta y diga pase? Son dos cosas muy diferentes. Isaías lo describe así, hermano, de esta manera. Qué importante que es esto. Amén. Dios prepara el camino. Pero claro, hay que caminar en obediencia. Y esto no significa que no vamos a encontrar lucha y dificultades en el caminar de la vida. Lo que sí significa es que Dios dirige soberanamente, porque es un Dios soberano. Él dirige soberanamente cada paso de sus hijos hacia el cumplimiento de su propósito. Hermano, Dios tiene un propósito con tu vida. Tiene un propósito con la mía. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él quiere dirigir nuestro caminar hacia esos propósitos. ¿Por qué? Porque es allí donde nuestra vida, nuestra alma, encuentra realmente agrado. El salmista supo decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay una satisfacción que no la podemos muchas veces explicar con palabras cuando hacemos aquellas cosas que sabemos que Dios nos pide que hagamos. Es como un descanso espiritual también, ¿no? Y es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos quiere guiar con sabiduría perfecta. ¿A quiénes? No cualquiera, sino aquellos que ponen su confianza en el Señor. Confíe en el Señor, descanse en el Señor, deposite su vida en las manos del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces no comprendemos el camino, podemos descansar sabiendo que Dios, hermano, nunca pierde el control de nuestra historia. Amén. Dios nos conoce perfectamente, sabe nuestra historia, ¿no es cierto? Y Él nunca se pierde en eso. Que Dios nos ayude. Mire, 8 y 9, allí encontramos algo que nos menciona Isaías, que también revela una gran verdad, hermanos. El verdadero creyente, está diciendo Isaías, anhela la presencia de Dios. Mire lo que dice el 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías está describiendo un corazón. Él describe aquí el corazón de un verdadero hombre y mujer de fe adorador. ¿Por qué? Porque cuando Él dice que buscar a Dios durante la noche, Él toma la figura de la noche como un símbolo. ¿Y qué está diciendo Isaías? Está diciendo que durante la noche, entonces, la perseverancia en medio de la oscuridad. La noche como sinónimo de oscuridad y aflicción. ¿Y qué está diciendo Él? Que en ese momento de oscuridad, de noche, de aflicción, Él va a buscar a Dios. Él va a buscar a Dios. No se va a alejar de Dios, al contrario, va a buscar a Dios. Por eso Él lo describe así. ¿Se da cuenta? Con mi alma te he deseado en la noche. Gloria al Señor. Y dice, y madrugaré a buscarte. Y acá cuando dice madrugaré a buscarte, está expresando, hermano, diligencia, prioridad. Está señalando pasión espiritual. Amén. Reitero, no es una búsqueda ocasional la que está señalando Isaías.
Hermano, tenemos que hacerlo con pasión, buscar al Señor. El verdadero creyente anhela la presencia de Dios, porque es una presencia única, es incomparable, es un momento único donde todo nuestro ser puede gozarse, siente diferente, experimenta diferente, porque la presencia de Dios es una presencia buena. Amén. Es una presencia que bendice. Como dice la muchachada hoy, dámela siempre esa presencia. Me podrán faltar muchas cosas en la vida, pero hermano, la presencia de Dios es la que hace la diferencia. Isaías por eso dice lo que dice. No es una búsqueda ocasional, es el anhelo constante de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, nuestra vida, reconoce que solo Dios puede satisfacer plenamente nuestra alma. Solo Dios puede aquietar nuestro mundo interior que muchas veces se tensiona por las dificultades de la vida. Y Dios está diciendo que este pueblo tiene que mirarlo a Él, tiene que buscarlo a Él. Amén. Gloria al Señor. Hermano, esto es maravilloso. Yo creo que quien conoce verdaderamente a Dios va a desarrollar un profundo deseo de buscar a Dios continuamente. Amén. Porque sabe, hermano, que en esa presencia está todo. Está todo, está todo. Está todo. Y Dios va a bendecir esa vida. Amén. Hermanos, la vida espiritual no se sostiene únicamente con momentos, ¿no es cierto? Y tenemos que entenderlo por la gracia del Señor. Yo creo que la vida espiritual de su iglesia se fortalece mediante una búsqueda permanente, una búsqueda diaria, una búsqueda perseverante de la presencia de Dios. Y eso va a hacer diferencia en los pequeños detalles de la vida. Lo hacen los grandes, pero en los pequeños detalles de la vida, de nuestra vida personal, de lo que vivimos a diario. Amén, porque el Señor es el que desea bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros vivimos en una sociedad, en una generación que busca paz, pero la busca en lugares equivocados. Esa es la realidad. Algunos la buscan en el dinero, otros la buscan en el éxito, otros la buscan en las personas o en las relaciones, pero tarde o temprano descubren que todo eso cambia o se diluye o cae o desaparece. Ahora, Isaías nos enseña un camino diferente. Isaías nos enseña a tener un corazón que permanece en Dios. Isaías nos enseña a tener una mente que descansa en sus promesas. Isaías nos enseña una vida que confía en la fidelidad y espera en el Señor. Porque, hermano, cuando todo alrededor se sacude, que se sacude y fuerte, el creyente permanece firme. No porque sea más fuerte que los demás, permanece firme porque el Dios eterno sostiene su vida. Amén. Y hermanos, en medio de un mundo que ofrece incertidumbre, Dios te ofrece paz. El mundo levanta muros que un día caerán. Dios te rodea de salvación, no lo olvides. El mundo vive dominado por el temor. Cristo sigue diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por eso, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo no debe permitir que las noticias gobiernen tu corazón. No permitas que las circunstancias definan tu paz. Que puedas poner tus pensamientos en el Señor. Confía en Él perpetuamente. Y hermano, ha de experimentar la paz perfecta que solamente Dios puede dar. Amén. Demos gracias a Dios por esta su palabra. Amén. Y en esta tarde vamos a estar orando al Señor y trayendo nuestras vidas delante de Él.
y decirle, Señor, quiero tu presencia, porque entiendo por tu palabra que es la paz que necesito, es la guía que necesito, es la dirección que necesito para mi vida, para mi hogar, para mi matrimonio, para mi familia, para mis compromisos, para mis labores. Es tu paz, es tu paz, es tu paz. Hermano, Dios va a dar esa paz porque lo promete en su palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es el don de Dios que llega a nuestra vida, hermano, para que nuestro ser pueda ir adelante en los propósitos del Señor.